grababa en la cabeza y de esa manera me fui informando de qué era un auto y cómo funcionaba o qué es lo que se hacía afuera. En una oportunidad, año 63, con 17 años, un artículo anterior a este es de la revista Auto Italiana, una revista hecha por la editorial Domus, una editorial importante, seria, muy significativa, que publicaba una nota cómo se corría en Argentina, en La Pampa, creo que habían puesto, cómo se corría en La Pampa. Habían puesto algunas cupecitas de TC saltando un bache, una salida de un puente, 2 o 3 cupecitas así, y lo curioso es que alrededor le habían dibujado indios tirando flechas. Imagínense, ustedes se ríen, pero yo con 17 años, ver eso me indignó de manera terrible. Entonces, directamente me di cuenta, nos están tratando de indios, nosotros que somos europeos, todos, ¿viste? Es lo que yo me creía en ese entonces, que no podía ser que nos trataran de indígenas. Automáticamente agarro la máquina de escribir y empiezo a escribir una carta poco menos que insultante al director, al secretario de redacción de la revista, el doctor Flaviano Moscarini, me acuerdo el nombre tal cual de él, en la que le pongo poco menos que son unos animales ellos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos van a tratar de indios? Que nosotros en ese momento, año 63, teníamos 25 fábricas de autos. 25. Bueno, una vez que me descargué la bronca, me olvidé del tema, pero a los 15 o 20 días, era el tiempo más o menos habitual en ese entonces, entre que iba una carta, había él y volvía, me mandan una carta medio como un desafío, que si era cierto lo que yo decía, que les mande un informe. Bueno, ahí a mi juego me llamaron, agarré con toda la furia, empecé a juntar información, bien documentado, me hice unos gráficos dibujaditos a mano, por supuesto no teníamos otros elementos, y fui documentando todo lo que había, conseguí fotos de las distintas fábricas, vistas aéreas, en las que se veían las distintas fábricas, Auto Unión, Fiat, Chrysler, Ford, etc. Y se las mandé como para taparle la boca y olvidarme del tema. Realmente me desentendí. Pero, ¿qué pasó? Al mes aproximadamente, lo primero que me llega es una carta de pago del Banco Popular de Italia y Río de la Plata por, creo que eran 50.000 ligas, más o menos, equivalente a unos $60 del momento. Y a los 2 días me llega un rollo de 10 revistas en las que me publicaban, creo que esta nota, esta misma, con mi nombre y apellido. O sea, me la pagaron, yo ahí toqué el cielo con las manos. Es un caso de resiliencia, de un hecho negativo e indignante, porque nos trataban de ello, a que me publiquen una nota 4 páginas, una revista importante de Italia, y encima me la paguen $60, que era mucho más que $60 de ahora. Bueno, así empecé mi relación con el automovilismo concreto, ¿no? Concretamente. Claro, es casi que empezaste una especie de carrera de periodista, ¿no? Porque después seguiste escribiendo en otras revistas, después vino Motor, Automundo. Exacto. Y de ahí llegamos a que te empiezan a pedir diseños, eras de los renovadores, de los que decían que las copecitas ya eran obsoletas, que había que hacer un cambio hacia un estilo como los Gran Turismo de Europa, ¿no? Exacto. Y ahí empezaste a tirar ideas de diseño en esas revistas que te abrieron las puertas. Exacto, después de eso yo publiqué varias notas, me gustó el cobrar unos mangos, publiqué varias notas en Italia, desde acá por supuesto, y publiqué también en el Automóvil Club, que yo le decía recién al presidente de la comisión, le decía, el abuelo del actual presidente, Julio César Carman, nombre de este salón también, me abrió las puertas de esta institución para publicar mis primeros diseños en la revista Autoclub. Y publiqué durante creo que un par de años, publiqué notas en Autoclub. Después pasé a Motor, la recordada revista del querido Federico Kirgus, exacto. Y finalmente recalé en Automundo, donde empecé a machacar, insistir. Algunos creerán que yo soy demasiado redundante o repetitivo, se puede llamar de otra manera, pero estaba hinchando permanentemente con la revista
que había que hacer planos antes de cortar la chapa. Porque habitualmente lo que se hacía en ese entonces, agarrar un Ford 40 o 38 o Chevrolet o Dodge, se le recortaban los guardabarros, se sacaban cosas pesadas y eso era un auto de carrera, un TC. Yo sí, pensé que no. Yo insistía en la necesidad de hacer primero un dibujo, algo que ahora es tan elemental y tan básico, pero había que hacer un dibujo para saber exactamente qué se lograba o qué se apuntaba a hacer. Era una lucha mía para convencer a los chapistas o a los corredores que había que usar y hacer planos. ¿Y cómo llegaste a este? Este sería el primer proyecto concreto que se construyó, ¿no? Exacto. El Ford 53. Exacto, el patrullero, que es el que tenemos acá. En el año 66 lo empezamos a construir. Me llaman. Lidio Filippi pide a la revista Automundo. En ese entonces existían las secciones que se llamaban correo de lector. Entonces pedían la dirección mía, el contacto, que les pasara el contacto, para hacerme una propuesta. Me hacen una propuesta que era sobre un patrullero de la Policía Federal Argentina, Ford 53, 4 puertas, un carromato terriblemente grande, a ver si se podía hacer un turismo de carretera. Para mí era el primer trabajo, la primera persona que me pedía hacer realmente algo en serio, concreto, y por supuesto no lo pensé 2 veces, dije que sí, aún sin imaginar la complicación que podía significar. Y así fui, y contactamos con Lidio Filippi, que era debutante de turismo de carretera, y con el chapista Andrés Vázquez en el taller de Rienzi, que estaba sobre la avenida Maipú, a 2 cuadras de la Quinta Presidencial, empezamos a hacer nuestro primer trabajo. Acá estamos viendo parte del proceso, parece mentira, ¿no? Como alivianaste, cortaste, bajaste estructuras. Sí. Y llegamos a esto que está afuera, ¿no? Los que por ahí pasaron por el estacionamiento lo habrán podido ver. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 19 años, si no me equivoco. 19 años. Empezamos primero haciendo el dibujo y al hacer me manejaba bastante bien porque había hecho bachillerato especializado en dibujo técnico, estaba haciendo, entonces el dibujo lo manejaba bien, las escalas, todo eso, y imaginé que podía hacer lo que hice. Finalmente salió. Tuvimos que cortar el piso, el techo, las puertas, un trabajo terrible, muy grande, mucho trabajo, pero realmente salió y zafamos. Y ahí se empezaron a llamar otros pilotos y pilotos de punta, ¿no? Como Rienzi, como Álzaga. Claro, pues fue la fortuna también que ese auto se empezó a hacer en el taller de Rienzi. Y Rienzi fue observando el trabajo de semejante carromato a sacar un auto más o menos interesante para la época, estamos hablando hace más de 60 años. Entonces Rienzi, que era un piloto de punta, se interesó y me sugirió si no podía hacer un diseño, pero partiendo de un chasis pelado de Ford 53. Ahí me gustó mucho más el desafío porque la única limitación que iba a tener eran los reglamentos de turismo carretera, que tenían ciertas limitaciones, como por ejemplo, se lo estaba contando y explicando a Juan Carlos, que me decía era un poco alto, sí, el gemelo de Rienzi, porque tenía que tener 1,15 metros de piso a techo, 1,15 m. Por reglamento. Por reglamento. Entonces eso nos limitaba, pero tenía la posibilidad de hacerlo desde cero. Y lo hicimos así, desde cero, el chasis pelado. Empezamos Un Torino de Rey, ¿no? Exacto. También con un estilo fastback y bastante innovador para, estamos hablando años 67, recién salido el Torino. Exacto, 78. exacto, apenas salió el Torino. Y esto, el uniforme de marinero me presentó en Ica Renault. Esta la hiciste vos como parte del proyecto previo. ¿Cómo? Perdón. ¿Esta la hiciste vos o la que hizo...? Esta no, esta la hice yo. Esta maqueta la hice yo, es la que hice en arcilla primero, con todas las traviesas del primer proyecto de Andino del año 65. Después, en función de esto, vi que la trompa se cerraba mucho adelante, que había que ensancharla, que la zona de papel, la línea de cintura era muy baja, convenía subirle un poquito, o sea, rectificaciones que hice en base a lo que estaba mirando. En función de eso, completé todo y después le encargué a Jorge Sordelli la maqueta. Una maqueta desarmable, hermosa, y hoy la tiene en su poder
Eduardo Ramírez Calonge, gran coleccionista, y aquí presente. Esa maqueta, con esa maqueta, los planos y el uniforme de marinero, me presento en Icardenó para mostrarles, miren lo que hice con toda una documentación que me habían dado ellos sobre técnica, sobre el Renault Gordini, y que yo había visto que era muy interesante porque era muy simple la mecánica del Gordini, con muy pocos recursos se podía aprovechar los conjuntos mecánicos tal cual como lo hicimos. Entonces con eso me presento, creo que era Raúl Pellegrino, el gerente de Relaciones Públicas, y cuando ve la maqueta, los planos y todo lo demás, levanta el tubo y se comunica, yo no sabía bien, con el quinto piso. Señor, ¿podemos molestarlo 2 minutos? Sí, cómo no. Subimos y se ven y seguimos. Yo no me lo imaginaba. Había hablado con el presidente de Icardenó, James McLeod. Exacto, McLeod, James McLeod, presidente de Kaiser Icardenó. Llego al despacho de él, que era casi como este hermoso salón, un despacho americano impresionante. Y entonces me lo presenta, le explica a McLeod lo que yo había hecho con la mecánica de un Renault Gordini, un modesto Renault Gordini. Yo le expliqué que la intención mía era que me donaran toda la mecánica y que yo me iba a hacer cargo de fabricar el auto. Y lo uso yo. Menos mal que McLeod, muy consciente seguramente o inconsciente, me dio la palmadita en la espalda, lo felicito, mucha suerte, y no me regaló ni una tuerca. Me fui para afuera de la... Después que había tocado el cielo con la mano, hablar con el presidente de una compañía como esa, me fui sin nada. Menos mal, porque yo no tenía ni las herramientas, ni el taller, ni nada para hacerlo. De todas maneras, el proyecto quedó flotando, quedó volando en la oficina de Relaciones Públicas, y en una oportunidad recala un concesionario que era Roberto Luis, tenía concesionario en 9 de julio y en Los Tondos, y además era el presidente de Axicar, ¿te acordás? La Asociación Corredores Icardenó. Exactamente, exacto. Los que financiaban la participación de ICA en las competencias deportivas. Exacto. Bueno, este hombre, muy serio, muy responsable, muy entusiasta, le encantó el proyecto, pidió conocerme. Ahí nos conocimos, me preguntó qué es lo que yo necesitaba. Para todo esto ya habían pasado por mi casa y por mis consultas un montón de gente que iba a hacer, que iba a fabricar, que tenían que, etcétera, todos proyectos imposibles de realizar nunca nada, pero prometían el oro y el moro. Roberto Luis no me dice nada, lo único que me pregunta es qué es lo que necesitaría para hacer eso. Y yo lo que necesitaría le dije muy fácil, necesito un mecánico, un chapista y un lugar para trabajar, nada más. Y un lugar de 3x5 con el piso bien nivelado, eso sí le pedí, para tomar las medidas de referencia. Pero quedó ahí la charla, no le di tampoco mucha bolilla. Él había recalado en Buenos Aires porque había ido a Córdoba. A la semana siguiente me vuelve a llamar y dice, mira, estoy acá otra vez en Buenos Aires, si vos querés, vamos al 9 de julio y te presento a la gente el taller para que conozcas, veas la concesionaria. Yo no tenía nada que hacer, Colimba el fin de semana tenía libre, entonces voy con él. Y cuando llego a la concesionaria, me quedé paralizado. En un rincón del taller había puesto un alambrado, un cartel y había un piso nivelado recién hechito. Es lo que estamos viendo en este 3x5, acá está, ahí se ve exactamente eso, el piso nivelado, nada más que el piso nivelado. Ahí estás vos, ahí estoy yo, en el medio Lito sí, y a la derecha Roberto Luis, que fue para mí un mecenas, extraordinaria persona. Lito sí también, un excelente chapista y mejor persona. Bueno, ahí me di cuenta que este hombre estaba hablando en serio y se jugaba. Tenía 52 años él y se jugaba las manos de un pibe, ahora 23 tenía. Bueno, yo pensé que con eso era suficiente y fue suficiente. Un chapista, un mecánico y el espacio para trabajar. Eso lo empezamos en noviembre del 67. Y acá llegamos al 68, ¿no? Que es la construcción del primer prototipo. Este es el primer prototipo. Esta foto la sacó desde arriba de una escalera mi hermano que está por acá, Fernando, fue el 25 de agosto del 68.
25 de agosto del 68 salimos a rodar con el auto. Estuvimos 9 meses nada más para hacer el chasis y el auto completo. Lo único que le faltó fue tapizado. Pero estaba el auto completo, funcionando, todo completo en 9 meses. Fue una cosa de locos, realmente increíble en la velocidad con que lo hicimos. Y tuviste, acabo el chasis, que también fue un concepto tuyo, pero que lo desarrolló gente de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Sí, bueno, este dibujo es muy posterior, por supuesto, porque este ya estaba hecho sobre... Pero sí, el tema fue el siguiente. El ingeniero Rafael Sierra, un dirigente del Automóvil Club de toda la vida, me sugirió y me derivó a un grupo de chicos de Ingeniería Aeronáutica de la Facultad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, para hacer el cálculo del chasis, porque yo no sabía hacer el cálculo matemático de la viga central. Era un larguero único central, como se ve allí, es un caño central, que es el que vincula el tren delantero y el tren trasero. Y con eso, ¿viste? Empezamos a trabajar. El chasis se hizo en una fábrica de maquinaria agrícola, Espina Hermanos, de 9 de julio, y después la carrocería toda íntegramente hecha en el taller de la concesionaria. Bueno, para los que no crean que este auto está hecho a partir de un gordini, acá estamos viendo las diferencias de alturas, de proporciones. Parece mentira, ¿no? Parece mentira. Lo que mantiene uno a otro exteriormente son nada más que los faros. Los faros son los mismos. Y después toda la mecánica, tren delantero, tren trasero, todo original, absolutamente original. No cambiamos nada, porque el objetivo era abaratar costos y al mismo tiempo asegurarnos un costo de reposición fácil y que en La Quiaca o en Tierra del Fuego pudieran reparar el auto sin problemas. La mecánica era toda absolutamente original. Y la idea era que lo fabricara la gente de 9 de julio, ¿no? Claro, la gente de 9 de julio tenía pensado, la idea, la intención era fabricar aproximadamente 25 autos por año, cosa que lamentablemente en la práctica no se dio. Primero porque llevaba muchísimo trabajo hacerlo, y segundo por costos muy elevados. Entonces después de 3 años aproximadamente, cesó el proyecto porque en 3 años se hicieron 14 autos. Nada más, y no llegaba al ritmo de producción que se esperaba. ¿Viste? Acá tenemos una imagen muy interesante que vos recién comentabas. Los planos dibujados uno a uno en distintos trozos de papel que había que pegar. No, el papel tenía una ventaja. Sí. Como yo había estudiado también en Bellas Artes y sabía, utilizaba el papel de escenografía, que viene en 1,50 m de alto, me daba perfectamente bien, y por metro. Entonces yo compraba 5 o 6 metros de un solo tirón, en 1,50 m de papel, hacía el dibujo en tamaño natural. Era la forma para después controlar las curvas, muy primitivo y precario todo, pero era lo que hacíamos. Yo siempre digo que hacíamos los autos con serrucho y con los dientes, y es cierto, es casi literal. No teníamos herramientas, no había herramientas. En vez de caladora se trabajaba con la sierrita o con la tijera. Es terrible, cortando la chapa así a mano. Esa es también la estructura de alambre, ¿no? Con la que se... Es el manejo primero, que mencionamos hace un ratito, también. Exacto. Y el gran trabajo que hizo Lito con la configuración de la chapa, ¿no? Claro. Nosotros hacíamos todo el armazón, el maniquí del auto, la máscara, el activo. Muy bien hecho, sí. Se podía. Bueno, esta sería la presentación oficial. Ahí vos tuviste, gracias a Luis, exacto, el apoyo de Ica Renault, un auto con garantía de fábrica. Exacto. Luis, que era una persona muy seria y muy responsable, quería asegurarse la garantía oficial del auto. Yo le dije que desistiera de esa idea porque me parecía que iba a ser imposible conseguirlo. Era consciente de algunas otras referencias que lo tenía, por ejemplo, Autounión, para modificar, eliminar un botón, el botón de arranque de la Autounión y el 3 teclas, la de arriba de todo, para eliminar el botón de arranque y poner la llave Neyman que arrancara. Los planos que tuvieron que hacer y los meses que tardó Ingeniería de Automotriz Santa Fe Sociedad Anónima para que en Alemania le dieran el ok para eso, terrible. Digo, si para cambiar un botón del original no le dan bolilla o tardan un montón de tiempo, ¿cómo nos van a dar garantía oficial de un auto que es completamente distinto y que tiene el motor puesto en el medio, no atrás?
Entonces digo, eso es imposible. No obstante, Roberto lo presentó, llevó un prototipo, lo presentaron en Experimental de Córdoba, y creo que ahí estaba trabajando Lester Berta, en Experimental, lo tuvieron una semana, hicieron un informe como si fuera un coche de preserie, con más de 60 o 80 páginas, en la que analizaron todo y dieron el informe final. El informe final era que pedían dos modificaciones. Una era que la tapa del tanque de nafta no estuviera dentro del vano motor, sino afuera. Y la otra, la pedalera, que era un poco angostita. Yo les dije a los ingenieros, les dije, miren, ustedes tienen también la tapa de combustible, de carga de combustible dentro del Renault Gordini, y el Fiat 600 también, y no pasa nada. Y segundo, la pedalera que estamos usando es el 4L, es la pedalera de ustedes. Bueno, para no discutir, hicimos la tapa externa, que nos benefició porque quedó más lindo, más deportivo, pusimos una tapa deportiva más atractiva, y la pedalera le modificamos muy poquito y zafamos, y nos dieron la garantía oficial del Renault. Y eso lo hicimos, la presentación esta fue el 22 de enero del 70, acá a poquitas cuadras, en la Avenida Libertador y Rodríguez Peña. Donati hermano. Donati hermano. Bueno, y ahí tuviste gente importante que te fue a ver, ¿no? Esto es realmente impresionante. Nunca pensé que una cosa como esta pudiera llegar. En ese momento, menos, nada más ni nada menos que Fangio, el número 1 internacional, me felicitó. La presentación que hicimos fue para el periodismo, no era presentación al público, era el periodismo. O sea, estaban todos los periodistas del Automundo, Corsa, El Gráfico, Goles, el Diario El Día, La Nación, La Prensa, Clarín, todos los medios especializados y no especializados, porque estuvieron ahí presentes, y delante de todos ellos, y con la presencia también de Iber Labo, que no sé si está por acá en la foto esta, no, el presidente de Ica Renault y varias otras autoridades, nos felicitó Fangio y dijo públicamente, y se publicó en los diarios, que no teníamos nada que envidiarle, el nuestro, el andino, no tenía nada que envidiarle un auto europeo de ese entonces. Chapó. Terrible. El andino tuvo dos etapas, una etapa hecha por la gente de 9 de julio, y después le encontraste la vuelta un poco a hacerlo como formato de kit, ¿no? Que fue lo que permitió una producción más importante en cuanto a volumen. Exacto, cómo se van encadenando las cosas. En paralelo con lo que hicimos en Andino, yo también desarrollé allá en 9 de julio el Varela R, que era un Renault modificado, si tenemos tiempo veremos algo, con el mismo chapista, Lito sí, y a los poquitos meses empezamos el desarrollo del Buggy Puelche, acá en La Plata. El Buggy Puelche fue un éxito de la fabricación en forma de kit. A partir del año 71 se empezó a fabricar y fue un boom, no solamente el Buggy Puelche, sino muchos otros buggy que se fabricaban en forma de kit. Eso me despertó un poco la curiosidad o la alternativa de poder fabricar el auto de forma de kit. Y casualmente, mirá, el tema fue así. Primero, la fabricación en el 9 de julio no había llegado a los niveles que ellos querían. Entonces eso lo desanimó, pero lo que más desanimó fue que lamentablemente Roberto Luis tuvo un accidente con una zorra de ferrocarril en una noche, y se mató a la señora y él quedó muy lesionado, con un montón de quebraduras. Una zorra que no tenía luces, bueno, una desgracia. Eso lo desanimó por completo y desistió de fabricarlo, no quiso seguir fabricándolo más. En coincidencia me llaman un comerciante que tenía negocio en San Isidro, la Avenida Libertador al 14.000, Osvaldo Aponte, que quería volver a fabricar el andino. Se había dejado de fabricar en el 73, en el 74 me llama y me pide volver a fabricarlo. Entonces, como las matrices no eran mías, voy a hablar con la gente del 9 de julio, con Roberto Luis, y él me dice que como yo nunca les había cobrado nada y nunca habíamos hablado de dinero, yo lo hacía todo amateur y sin interés comercial, me dice, llévate las matrices y llévate también, creo que había como 10 o 15 parabrisas y 6 o 7 juegos de llanta. Todo eso llévatelo, hacer alguna pequeña modificación y fabricarlo vos. Nosotros desistimos. Dicho y hecho, me pongo en campaña con gente conocida que tenía en La Plata, distintos talleres,
hago una estimación de costos, lo voy a ver a José, que era Buggy Center, en Avenida Libertador, 14.440. Y bueno, le llevo los números y él, muy suelto de cuerpo, yo pensé que me iba a comprar uno, me encarga tres andinos. Yo no tenía falta ayer, no tenía nada. Tenía las matrices, pero me faltaba todo. Bueno, me pongo en campaña, por supuesto, a los 30 o 45 días entrego los 3 primeros, y después fueron otros 3, y después empezó a dilatarse un poco el pago. Entonces, a medida que se dilataba el pago, yo empezaba a resguardarme un poco y a pensar en comercializarlo yo directamente. Y así empecé a hacer con avisos en cortificado, en la revista corta, un pequeño aviso en cortificado, y con eso empezamos a vender 2, 3 por mes. Así fue, todo en forma de kilo, o sea, entregábamos el auto desarmado y la gente lo armaba por su cuenta. Aparte del andino, mientras hacías los primeros andinos, nunca dejaste de diseñar y de pensar y hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Este es uno de los más... Seguimos haciendo todo lo que tenía ruedas, yo lo sacaba. El Varela R que estamos viendo acá. Sí, que lo mencioné también en la pasada. Era sobre la base del Renault Gordini, una modificación de la carrocería nada más, pero manteniendo los 4 asientos. Yo quería hacer un Gran Turismo, en ese entonces me gustaban muchísimo los Abarth de esa época. La intención era hacer un coche Gran Turismo en pequeña escala. Eso lo hice por mi cuenta, financiado un poco por mi familia, porque no tenía tampoco recursos, y lo presenté también a un concurso del Fondo Nacional de las Artes, una beca. Era un concurso en el que había distintas categorías, pero no existía la categoría de diseñador. Diseño de muebles, de artefactos, de electrodomésticos, pero no había ninguna categoría para autos. Entonces yo me presenté igualmente, te pedí una audiencia con el presidente del consejo, era el arquitecto Müller, que fue el arquitecto que empezó la restauración de Colonia del Sacramento, en Uruguay. Bueno, él vio el entusiasmo mío, realmente hicieron un apartado en el concurso para el diseño automotor. Y entonces me otorgaron la beca de la categoría del diseño automotor y me otorgaron el premio que era la etiqueta blanca de buen diseño. Simultáneamente me había presentado también en el Fondo Nacional de las Artes con el patrocinio del ingeniero Rafa Sierra como tutor de la beca, y me otorgaron esa beca que eran 6 meses y que me imponían un plan de estudio que yo lo cubrí asistiendo a las clases del ingeniero Sierra en La Plata. Dictaba la materia automotores en el 6º año de la Facultad de Ingeniería. O sea que es el primer auto nacional que obtiene un premio de diseño, ¿no? En este caso otorgado por el INTI, ¿no? Exacto, ese tuvo el premio que fue etiqueta blanca de buen diseño, otorgada por el CIDI, Centro de Investigaciones, grupo trasero, piso central y cajón delantero. El cajón trasero traía el número de fabricación y venía con un certificado de fábrica como repuesto. Los otros 2 se podían cambiar sin problema. Entonces, de esa manera podíamos recuperar coches chocados, incendiados o estropeados y transformarlo en un autito deportivo que era bastante atractivo. Y eso tuvo una producción seriada interesante, ¿no? Es así, llegamos a fabricar entre el 76 que lo presentamos y el 80, en 4 años, hicimos 145. Wow, una cantidad. Demasiado, hoy día me parece imposible, realmente. Bueno, ahí nos metemos en el capítulo de los one-off, vamos a mostrar algunos, el resto está en el libro. Tal vez algunos, si presta atención por las llantas, puede empezar a pensar de qué se trata, pero después no hay nada que te lleve al auto que tomaste de plataforma, de base. Era un 404 para el doctor Carlos Pepe. Este era un 404 que había volcado, corriendo el turismo mejorado. Él lo compró y me preguntó si podíamos hacer un auto deportivo, sí, un Gran Turismo, y empezamos a hacer ese desarrollo que fue un ejemplar único y no se terminó tampoco, le perdimos el rastro como muchos otros. El Porsche 1500 que hicimos, otros con Fiat 600, en esa época hubo muchos proyectos que hicimos, pero que después no se continuaban, no se terminaban. El tema es que tus proyectos serían publicados en los medios.
medio de La Plata, medio de la ciudad, de Buenos Aires, y la gente se entusiasmaba y te pedían. Exacto. Ahora, acá tenemos otro, un poquito más. Bueno, pero este fue un fiasco, propio, otro un fiasco. Yo pensé que este iba a fabricar mucho, hicimos nada más que 3. Una coupé a la que le sacupé bien 1500, un pecado, porque es preciosa. Le sacábamos la luneta trasera, le poníamos esa tapa de baúl y la luneta, y hacíamos una variante que gustó, pero por lo visto no tanto, porque solamente 3 pudimos hacer. No pasó nada. Proyectos, varios. También, otro one-off, era un Fiat 600 que hicimos para Trombini, un mecánico de La Plata. Tenía la particularidad que el techo, las puertas y el parabrisas formaban una sola cúpula que se levantaba todo contra viento, entonces entraba el auto desde arriba. Era una cúpula, techo, laterales, puertas laterales y parabrisas, se levantaba todo. Y eso, que era una estructura muy pesada, lo resolvimos con 2 barras de torsión de tapa de baúl de Chevy. 2 barritas de torsión levantaban toda la cumbre, parecía mágico, llamaba la atención mucho, pero hicimos uno solo. Claro. Bueno, algo interesante que lamentablemente no se pudo concretar es el famoso y conocido rastrojero diésel, los años 70. Hubo una intención, o vos le llevaste la propuesta a quienes hicieron los directivos, para hacer un rediseño, ¿no? Mira, en ese entonces el arquitecto Müller, que era el presidente del concurso que yo gané, me sugirió, me dio una carta para recomendación al entonces presidente del IME, que era el fabricante, que era el brigadier Cora Jansen. En ese entonces tenían la intención de modernizar el rastrojero. Y estaba en esos años también la intención, parece, de los gobiernos en ese entonces, de ir integrando el diseño nacional. Había una intención nacionalista por defender, producir diseño propio, integrándolo 10% un año, 15% otro, 30%, y al cabo de 5 años diseño íntegro nacional para no pagar royalty afuera. Esa era la intención que tenía, según lo que me dijo el brigadier Cora Jansen, y también lo que vimos en Brasil. ¿Te acordás la estanciera que venía con trompa modificada? Fue una intención que después se cortó, lamentablemente por intereses políticos, económicos, comerciales, bla, bla, se perdió. Pero estaba la intención, y entonces yo también me entusiasmé, hice un par de proyectos, con doble faro y otro para iluminar un poco más la banquina, y otro frontalito también, me gustaba mucho, pero no prosperó, no caminó. Este mantiene toda la fisonomía del rastrojero de la época, con la típica caja de madera. Claro, manteníamos eso, pero cambiamos todo el resto para hacerlo un poquito más actualizado, siendo también cosas bastante simples, formas simples, rectas, para evitar tampoco el costo alto de matricería, porque ese es el problema que teníamos siempre, el desarrollo de la matricería. En plástico reforzado lo podíamos hacer, pero para fabricar el rastrojero, que era una producción más importante, el plástico no iba a resultar. Entonces tenía que ser matrices más o menos simples. Pero no salió del tablero, no pasó. Como muchos otros proyectos, ahí está, justo, iba a decir, una máquina de cortar pasto. Una vez también un industrial de La Plata, Andreucci, nos invitó a hacer un desarrollo de una máquina de cortar pasto autopropulsada. Era una fábrica grande, Zidane, que también había hecho una inversión importante, grande, y los cambios políticos terminaron por anularlo, porque él, por ejemplo, había participado en una excursión, una expedición que había hecho el Banco Provincia de ese entonces, con un barco, fletó un barco con un montón de fabricantes con los productos de la provincia de Buenos Aires. Recorrieron casi toda América. Fueron 45 días de una expedición comercial. Vino este hombre con, creo que algo así como 600 o 800 pedidos de compra. Se entusiasmó, empezó a hacer números, y cuando ya tenía todo más o menos preparado, un cambio político le dejó fuera de circulación por los cambios del dólar. Es terrible. Y no pudo ir, se fundió, directamente se fundió, y no llegamos a completar. Después tuviste una experiencia, una anécdota muy graciosa con Zanella, ¿no? ¿Cómo? Con Zanella, con
Ah, esa fue una historia muy linda, muy linda. También en el año 70 hicimos muchas cosas en ese año. En el año 70 también pide a la revista Automundo, Don Juan Zanella pide mi dirección, que lo van a ver, lo voy a visitar, creo si no me equivoco que era Caferata 50 en Casero, la fábrica en Zanella, y me dice que querían hacer una moto, un diseño de una moto. Yo en ese entonces era muy entusiasta, mucho más entusiasta que ahora y bastante cara dura. De motos yo no sabía absolutamente nada, pero me gustó la idea que fuera Zanella el que me lo pedía, era realmente muy subjetivo. Bueno, entonces me da una pila de 20 revistas y libros italianos. Queremos hacer una moto así, como esta, como la otra, Gran Turismo, GT, una GT, la idea era un GT, una moto. Era para competir con la que salió simultáneo por ahí, una Gilera monocasco, creo que se llama, no sé, ¿te acordás? Amarilla, muy bonita. Porque él necesitaba, aparte que estaban de moda en ese entonces las motos GT, que necesitaba tapar el casco y el motor, que era de un diseño antiquísimo. Era una manera de disimular un poco. Bueno, me explicó todo esto, hice el proyecto, el concepto, se lo llevo, se reúnen todos los gerentes conmigo, aprueban el proyecto, perfecto, me pide el precio, le digo una cifra monstruosamente alta para mí, me la aprueban y me dice, bueno, te pagamos el 30% ahora, el 30% en 30 días, yo le había prometido que en 60 días me entregaba, y el saldo a los 60 días. Agarro todos los libros, paso por la tesorería, me llevo el primer 30% y empiezo a desarrollar el modelo. Tenía un faro rectangular que utilizábamos del faro del 2500, creo. Le habíamos puesto un tanque de nafta mucho más aerodinámico, envolvente, y una tapa del tanque de nafta también deportiva, como no sé si la de la Dodge GTX o algo así. El proyecto les había gustado, estaba correcto, empezamos a trabajar. A los 30 días me llamó 10 veces que quería ver. Yo lo estaba haciendo en la cabecera del autódromo, del aeródromo provincial de La Plata, o sea, 7 al fondo, lejos, muy lejos del centro de La Plata, era cerca de 15 kilómetros. Con un chapista que trabajaba, Carlitos Marinangeli, trabajaba muy bien el aluminio. Bueno, el trabajo lo teníamos a mitad hacer, me insistió, tenemos que verlo, bueno, vengan, entonces vienen a verlo. Yo en ese entonces era soltero también, obvio, y vienen 4 autos. Dodge Coronado, Torino, todos autos muy importantes, 4 autos, una fila, una caravana de 4 autos, todos los gerentes, toda la planta mayor de la fábrica. Yo tenía miedo, tenía 24 años, los nervios, pero estaba confiado. Bueno, los llevo, yo iba en un Citroën 12B, hoy le decía a algunos 425 la cilindrada del 12B, y atrás 4 autos, una caravana, una cosa bien de película italiana. Tengo un gratísimo recuerdo de Don Juan Zanella, que es un tipo espectacular, pero mandón autoritario tremendo. Bueno, llegamos de 15 kilómetros a 60 por hora con el autito, con el Citroën, y atrás todos los autos en caravana. Llegamos al galpón que estaba en la cabecera del aeropuerto, nos bajamos todos. Yo había puesto la moto arriba había hecho un poco una mise-en-scène, una puesta en escena para limpiar el piso, las porquerías que había, el croto. La pongo arriba de la mesa, estaba puesta arriba de la mesa, la moto tenía su forma y respondía al plano que me habían aprobado. ¿Qué pasa? Se quedaron, todos los gerentes se quedaron atrás. Avanzó solamente Don Juan, si acá estaba la moto, empieza a mirarla con su... Mira por un lado, por otro, se agacha. Los gerentes no abrían la boca. Y Don Juan miraba de un lado, de otro, de acá, de allá. Miraba por todos lados, no abría la boca. El chapista estaba mudo, yo estaba mudo, los demás estaban todos mudos, nadie hablaba. Y después de, qué sé yo, habrán sido 4 o 5 minutos, pero a mí me pareció 1 hora, ¿qué fue lo que dijo Don Juan? A los gritos, vozarrón, como hacer. ¡Qué asco! ¿O es un asco? Yo me quería morir, hacer un agujero y enterrar ahí la vergüenza.
Entonces tomo un poquito de él y digo, pero don Juan, a partir de que él dice un asco, todos los otros gerentes, que eran 10, 12, llegan todos, sí, no, porque esto no es lo que queremos, lo que nosotros necesitamos, que piden. Digo, un momentito, digo, llegué a razonar un poco, digo, ustedes me aprobaron el proyecto, es lo que yo les llevé, los dibujos que les llevé. Y don Juan me dijo, sí, no te hagas ningún problema, es cierto, tenés razón, pero el mercado cambió. En 30 días o en 45 días había cambiado el mercado. Ahora lo que necesitamos es una Anduro. Así me lo dijo tal cual. Yo le quería el auto, no te hagas ningún problema, mañana venimos a buscar todo y pasar a cobrar. Me pagó el total del trabajo, pero cambió totalmente. Evidentemente tenían más información de mercado, de marketing, pero el calor que pasé y la vergüenza, cuando dice qué asco, realmente me causó mucha bronca. Después risa, como me río ahora. Y después me crucé, en todo ese grupo iba un nene de 10 años, que era hijo de don Juan, y 25 años después me lo crucé en La Plata en una inauguración de publicidad que lo había hecho toda la campaña, con el hijo se acordaba, grandote, alto, el hijo de don Juan, charlamos y se acordaba de la anécdota y de la moto. Qué momento, ¿no? Feo, pero ahora es gracioso, cuando pasa te reís, en el momento te querés morir. Bueno, vamos a los últimos proyectos, ya casi fines de los 70, ¿no? Ahí vamos a tratar la balleneta y este amarillo que está adelante. Exacto. ¿Qué vendría? Bueno, esto fue ya sobre el final, porque ya se había empezado a abrir la importación y nos estaban cascoteando mal. Ahí tenemos el equipo nuestro, casi completo, falta el fotógrafo, y tenemos en segunda a la izquierda un nene chiquito, que no era un nene chiquito, sino que nuestra mascota era un enanito, 22 años y tenía 1 metro más o menos. Acá lo puedo decir, no solo me decir que soy discriminador, maleducado, pero era enanito y él lo sabía. Por eso decías que hacer la balleneta era un trabajo de enano. Yo le decía a los clientes que me venían a comprar el auto, yo les decía, realmente hacer el auto completo es un trabajo de enano. ¿Y no les mentías? No les mentía, y aparte como el enanito, Gabriel Alarcón, amigo actual, obvio, él estaba siempre en el galpón mío, en el taller, estaba delante de todo trabajando, y él sabía. Entonces cuando entraba yo con los clientes a verlo, los clientes medio de costado miraban que el enanito estaba trabajando, pegando los guardabarros o la barra antibólico. Hola Luis, me saludaba enseguida para esa evidencia y salía para que vieran que era. Y él internamente se reía Gaby porque sabía. Y los clientes se daban cuenta que no le habían mentido, ¿viste? Eso es cierto. Porque era un trabajo en y a él se venía bien, porque realmente no lo tomaban en otro trabajo y a mí me venía extraordinario. Son pequeños, como dicen, pecados de juventud, ¿no? Ahora se da cuenta que por ahí es discriminador, ¿no? Que van a hacer, yo no lo podemos decir. Me piden que no diga. Bueno, y entonces esta barqueta fue tu último trabajo. El último trabajo, sí, y a partir de ahí colgué los botines, colgué los libros, no me compré ni siquiera una revista de auto por 30 años más o 40 años más, y me divorcié por completo de los autos, porque me dio bronca después de tantos años trabajando, luchando, y cuando ya parecía que estaba la barqueta le tenía más confianza porque era mucho más simple todavía de hacer, más rápido, más fácil, y se podía producir en mayor cantidad. Si había hecho 145 berlinetas que llevaban mucho más trabajo, esta podría haber sido mucho más interesante, pero las cuestiones económicas, sobre todo la importación indiscriminada de autos japoneses, coreanos y todo eso, nos sacó de circulación. Renuncié completamente a todo y no quise saber más nada, hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, mi hija menor, Amalia, me dice, ¿por qué no te haces un Facebook para hacer algo, para ocuparme en algo? Digo, no, un Facebook ni de casualidad, ¿para qué lo voy a hacer? Pero después pensé, ¿por qué lo voy a hacer como archivo? Porque yo no tenía archivo. Entre mudanzas y divorcios me perdí mi archivo. Se perdió por completo, prácticamente no tenía nada. Entonces, digo, bueno, voy a hacer el archivo para mis nietos, para que mis nietos, por ahí otros, se acuerden y sepan lo que hizo el abuelo. Y empecé a pavear, como se dice habitualmente, empecé a volver. Y empecé a encontrar una respuesta extraordinaria de
reconocimiento, pero sobre todo de afecto, Gustavo, que es lo que a mí más me conmueve, porque yo sé que la mayoría también de los que están acá vienen por afecto, y me conmueve cómo me conocen, me brindan afecto, si a lo mejor no nos conocimos personalmente, pero evidentemente algo habrá pasado que les despierto cierta buena disposición. Y realmente me halaga enormemente, en serio, y repito y agradezco, y todos los días se lo digo a todos y cada uno, el afecto que me manifiestan. Para mí, a esta altura, 82 pirulos, es invalorable, es invalorable el valor que tiene, el significado que tiene el afecto que recibo. Por eso soy el tipo más archimillonario en afecto. Bueno, y un poco como para ir cerrando, vos ahora te estás dedicando, entre otras cosas, a dar charlas, sobre todo a colegios, universidades, para quienes quieran emprender el camino o de diseño o de otra profesión o de otra inquietud que puedan tener, y les transmites un mensaje basado precisamente en tu experiencia. Acá vinieron muchos chicos jóvenes que están emprendiendo distintas actividades que te gustaría transmitirle como para hacer un proceso. Claro, la intención mía, ahora aprovecho, una vez el lunes tenemos el diario con los resultados, después de que he pasado todo este tiempo, me doy cuenta y aprovecho que puedo contagiar, puedo motivar, puedo contagiar entusiasmo, y me doy cuenta porque muchísima gente, es lo que me testimonia a través del Facebook, tenemos más de 6.500 seguidores, me dicen, yo hice esto por vos, gracias porque me inspiraste, me motivaste. Entonces pienso que puedo motivar a gente, sobre todo los chicos estudiantes. La intención es motivarlos, que se animen a tener un proyecto, un sueño, y que trabajen para conseguirlo. Y hasta me permito darles una fórmula y todo. PPF, perseverancia, pasión y fe, mucha fe. Mucha fe. Yo creo que el secreto más grande es fe, que no tiene nada que ver con lo religioso y que se lo digo a todos, aunque algún nieto por ahí me disputa. Fe es el convencimiento que lo que yo quiero se va a hacer y se hace. Hoy la ciencia ya empieza a estudiarlo y le interesa el tema, no se sabe bien. Distintas corrientes y en todo el mundo reconocen y saben, inciten el convencimiento, la fe, el pensamiento positivo, optimista, ayuda enormemente a concretar proyectos. El pensamiento positivo genera neurotransmisores que circulan en todo el cuerpo y que son positivos para nuestra salud, en tanto que los pensamientos negativos, malos, negativos, producen neurotransmisores que son dañinos para nuestra propia salud. Por eso insisto, y a veces también en alguna época también estuve dando charlas sobre el pensamiento positivo. Es fundamental en todo pensar bien, de la mejor manera posible. Cueste lo que cueste, en las circunstancias que sean, siempre pensar bien y ser optimista. Ayuda, se lo aseguro, lo he comprobado no solamente en mi vida, sino en un montón de vidas de gente conocidas, amigos y parientes. No hay ninguna duda. Bueno, Luis, muchísimas gracias nuevamente por haberme permitido ser parte de este proyecto. Y les quiero agradecer nuevamente a todos ustedes por haber venido, otra vez reiterarle al Automóvil Club permitirnos esta posibilidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muy bien. Bueno, contame un poquito la historia. No, ¿Qué es lo que decías? no sé qué. Del Puelche. ¿Del Puelche? Sí. Lo diseñamos en el año 69. Yo ya lo tenía armado y Garbarini me pidió hacerlo con mecánica Renault. Yo lo tenía basado sobre el Citroën 12B. Lo hicimos y se fabricó en La Plata. Entre el año 71 y el 74 se hicieron, según él, 1500 buggy. Primera serie, que fue el primer buggy nacional.
de diseño autóctono, diseño nuestro, propio. Porque además eran todos copias de Brasil o de Norteamérica. Basta, ¿no? ¿Todo bien? Todo perfecto, una pinturita. Muy bien. Son muy generosos, son hiper ¿Te estás firmando autógrafo? ¿Te estás firmando un autógrafo? Gustavito. Mango. A ver ese. Está lindo ese, mira. Lo que pasa es que como es todo curvo, yo me ufanaba que el andino tenía todo curvo. Una maravilla, pero cuando hay que fabricar un control. Y ahora pasa. Yo conseguí otro para empezar a y este vamos para la voy a sacar. Sí, pero no. Sí. Al frente.